Gracias a nuestro hermano Leví. Hermanos, paz a vosotros. Yo sé que ya como de costumbre ya se han conectado para ser partícipes de este servicio dedicado a nuestro Dios. Y es para mí un honor estar aquí y ser quien comparta con ustedes este mensaje, este hermoso mensaje que sin duda hará un efecto bueno y grande en la vida de todo aquel que lo escuche. Así que, hermanos, si en sus casas, en sus hogares tuvieran a alguien nuevo que no conoce de esta doctrina, pues bienvenido, y deseo que este mensaje pues sea entendible y sobre todo toque su corazón para que pueda allegarse a ese Dios, como dice el título de este tema, al poderoso Dios de Israel. En verdad que es sumamente importante que tengamos claro en quién estamos confiando. Mis hermanos pueden sentarse allá en sus hogares, si ya estaban de pie, gracias, pueden tomar su asiento y ponerse cómodos y estar atentos a este mensaje que es la palabra de nuestro Dios. Este mensaje que, como dice la Biblia, es alimento a nuestra alma, a nuestro cuerpo espiritual. Así que, hermanos, pongamos mucha atención y recibamos este mensaje que tanto necesita nuestro cuerpo espiritual. En la semana haciendo oración, se me vino ese pensamiento de que si no fuera que conocí de este Dios poderoso, de este Dios que no hay otro igual, con todo lo que está pasando en el mundo, yo sin duda alguna estuviera frustrado, estuviera desesperado, estuviera deprimido y quizás hasta con pensamientos de suicidarme. Las cosas allá afuera en el mundo se miran muy difíciles, pero gracias a que conocí de este Dios, de nuestro Dios, puedo encontrarle aún con todo lo que está pasando sabor a la vida y puedo sonreír y puedo ser feliz. Y dije entre mí, ¿qué será de aquellos que no conocen de este Dios? ¿Cómo la estarán pasando? Yo sé que la iglesia de Dios, nosotros que hemos creído, estamos aún con todo lo que está pasando alegres, estamos satisfechos sabiendo que la voluntad de Dios se está cumpliendo. Pero ¿y aquellos que no lo conocen? Aquellos que aún ignoran de este Dios todopoderoso, ¿cómo estarán? Es por ello que decidí de que debemos de decirles de que hay alguien que nos puede ayudar, de que hay alguien a quien podemos acudir y decir ayúdame, y decir muéstrame el camino que debo seguir. Y ese Dios es ese Dios, el poderoso Dios de Israel. Dice en la pantalla, si mis hermanos me ayudan poniendo en la pantalla, este mensaje que esta tarde vamos a escuchar todos, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 3. Vamos a ver esta pequeña historia de un milagro que este Dios hizo en aquel entonces. Y se trata, como dice, segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 3, de este hombre, Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era gran varón delante de su Señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a la Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual, sirviendo a la mujer de Naamán, dijo a su señora: si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria,
Él lo sanaría de su lepra. Es una historia de un hombre, como dice la Biblia, valiente, fuerte, pero con esta enfermedad en su cuerpo, con lepra. Y vemos que esta muchacha, la cual había sido llevada del pueblo de Israel, cautiva, dijo a su señora que si ella le rogara al profeta de Samaria, su Señor sanaría. Esto me recuerda que nosotros en este tiempo, esta muchacha tenía claro en qué Dios ella creía, en que había un Dios que no tenía límites, que había un Dios poderoso, y le dijo a su señora, si le rogase al profeta en Samaria, mi Señor va a sanar de la lepra. Ese es el mensaje que nosotros que hemos creído en nuestro Dios, debemos de llevarle a aquellos que no conocen, a aquellos que en este preciso momento están enfermos, padeciendo no solamente del virus que está atacando el mundo, sino de otra enfermedad, cáncer, el SIDA, etcétera. Si rogamos a nuestro Dios, lo puede sanar. Esa es la confianza que esta muchacha tenía, y no dudo que esa es la confianza que nosotros como pueblo de Dios tenemos en nuestro Dios, porque la confianza que esta muchacha tenía en Él era el resultado de que ella había visto milagros en su vida y no dudaba en que Dios podía sanar a su señor de la lepra. Así como lo vemos también en el verso, aquí mismo en el verso 9 al verso 15, lo que pasó, que este hombre Naamán hizo caso a la sugerencia de esta muchacha. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice del verso 9 al 15, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y paróse a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Parpar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y volvióse y fuese enojado. Mas sus criados se llegaron a él y habláronle diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la hicieras? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Y dice el verso 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y púsose delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ruégote que recibas algún presente de tu siervo. La declaración de este hombre es una declaración grande de fe, porque en ese momento había visto el poder que este Dios tenía. Lo sanó de su lepra. ¿Cómo quedó? Quedó como un niño de su piel limpio. Vemos que él lo declara con firmeza y seguridad de que ese Dios lo había sanado, y lo que dijo, como dice esta gran verdad, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. ¿Por qué? ¿Por qué habrá dicho esto? Porque sin duda era un hombre importante,
un hombre que querría ser sano y quizás había ido ya a otros lugares para encontrar la medicina y no había sanado. Pero fue al varón de Dios, a Eliseo, y le dijo lo que tenía que hacer y sanó. Por ello es que puede declarar que solo hay Dios, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Sin duda que todos hemos pasado por momentos difíciles en la casa, en el trabajo, en la escuela, y donde hemos puesto nuestra confianza totalmente en nuestro Dios y hemos visto el poder que Él tiene. Y eso nos hace declarar que es un Dios poderoso, que es un Dios, como lo vamos a ver en los siguientes versículos, que su poder no tiene límites. Es por ello que este mensaje es necesario que el mundo entero sepa. Y doy gracias a Dios por esas redes sociales que hoy en día se pueden utilizar y que este mensaje, que quizás mañana o en un tiempo futuro alguien más lo va a estar viendo que no es de nuestra congregación, que no pertenece a esta denominación, lo va a escuchar y se va a alimentar de esta grande verdad. Vemos este acontecimiento, uno de los muchos que hay narrados en la Biblia. Donde este hombre fue sanado. Y vamos a ver, como dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 23 al verso 26, nos dice así: cantar a Jehová toda la tierra, anunciad de día en día su salud, cantar entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de ser grandemente loado y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son nada, mas Jehová hizo los cielos. Debemos declarar los milagros que Dios ha hecho en el pasado, como sabemos, en el pueblo, con su pueblo de Israel, a ese pueblo elegido por Él, y también los milagros que ha hecho en nuestras vidas, porque sin duda, y estoy seguro que Dios nos ha mostrado su poder. Al simple hecho de despertar, de poder respirar, de poder ver, de poder oír, estamos viviendo milagros de nuestro Dios. Es importante que tengamos siempre claro esto, especialmente en estos momentos donde la fe de muchos, si su fe es pequeña, va a tambalear y va a dudar de que si Dios lo puede sanar. Si desconocemos de esta verdad, vamos a andar con miedo, vamos a vivir con mucho temor y vamos a estar desesperados, y muchos no le van a encontrar sentido a la vida. Cuando vemos en la palabra de Dios que todo lo que está pasando se tiene que cumplir y que incluso es principio de dolores, vienen cosas aún más fuertes y nosotros tenemos a quien acudir, y ese es a este Dios todopoderoso, el Dios de Israel, porque es algo que debemos de tener claro. Algunos, cuando les hablamos del sábado, de este día bendito que debemos de guardar, suelen decir, bueno, eso se le dio al pueblo judío, al pueblo de Israel, nosotros no somos judíos. La realidad es, ese Dios que dio esa ley, esas leyes a ese pueblo, no es diferente al Dios que nosotros adoramos. No cambió de pensamiento y no ha cambiado esa ley. Es el mismo Dios,
Y es ese mismo Dios en que nosotros debemos de confiar y tener fe en que Él nos puede ayudar. Y lo hace al darnos la dicha de despertar cada día más. Dice en Jeremías capítulo 10, verso 10 al 13. Jeremías capítulo 10, verso 10 al verso 13, nos dice así: Mas Jehová, Dios es la verdad, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. El que hizo la tierra con su potencia, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su prudencia, a su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Este es un Dios vivo. En este Dios en que nosotros tenemos esa hermosa dicha de conocerlo, es un Dios que nos habla con los acontecimientos que vemos. Es un Dios que dice que hace que las nubes surjan y venga la lluvia. Y durante llueve vienen esos truenos, esos relámpagos, que cuando los miramos, sentimos, cuando vamos manejando, va lloviendo y un relámpago tan grande que hasta nos pone nerviosos. Ese es nuestro Dios haciendo su obra. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. ¿Quién más podría hacer eso? En el mundo hay muchas creencias y muchos que creen en dioses, como dice el verso 11, que les debemos de decir y les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. Porque en este Dios, el que nosotros creemos, por fe creemos que creó los cielos y la tierra y hace conforme a su voluntad. Es un Dios vivo, no es un Dios muerto, no es una imagen, una estatua en que nosotros, que la hecha por hombres, en que nos arrodillemos y le pidamos favores. Eso no es. Es un Dios que hace que llueva y que relampaguee y que hace, como dice en el verso 13, y saca el viento de sus depósitos. Cuando vienen ventarrones tan fuertes que sentimos que hasta nos van a llevar, nuestro Dios obrando. Esas cosas nos están hablando y nos muestran del grande poder que tiene nuestro Dios. Como dice el siguiente versículo una vez más, el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11 al 12. Nos dice así el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y la altura sobre todos los que están por cabeza. Las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Este Dios en el que hemos creído
tiene el control de todas las cosas. Para Él no es nuevo esto, lo del virus que está pasando en el mundo, ni para nosotros lo debe ser, porque sabemos que vienen hechos fuertes, acontecimientos que van a cambiar el rumbo de este mundo, de la humanidad, porque va a haber cielo nuevo y tierra nueva, y esto todo va a pasar. Y cuando tenemos eso claro, no andamos preocupados, no andamos estresados, andamos confiados de que Dios está haciendo su voluntad y que la voluntad de Dios se tiene que cumplir. Vemos, como dice en este pasaje, que en su mano está la potencia y la fortaleza y la grandeza y la fuerza de todas las cosas. Es por ello que nosotros lo podemos comprobar y vamos a seguir viendo más hermosos pasajes que nos dice la palabra de nuestro Dios, de lo hermoso y lo grande que es nuestro Dios. Si con este mensaje, no nos animamos, no nos alegramos, no nos regocijamos porque creemos en este Dios todopoderoso, no sé qué más podemos necesitar para creerle, para confiar en que su voluntad es lo mejor. Que sí, hemos perdido seres queridos por todo lo que está pasando, es parte de la vida, es muy doloroso, claro, pero sabemos que todos vamos a pasar por ese proceso de la muerte y que en su momento, cuándo, no sabemos, a qué hora, tampoco lo sabemos, en dónde, menos, y cómo va a ser, tampoco. Pero es voluntad de Dios de que en su momento tengamos que partir de este mundo a descansar y esperar la venida de su Hijo amado. Benditos aquellos que ya han ido a descansar. Si murieron en Cristo, solo estarán esperando esa venida. Nosotros que nos quedamos, tenemos todavía una carrera que seguir y no debemos apartarnos del camino, sino acercarnos más a Dios y conocer de este gran poder. Como nos dice también en la palabra de nuestro Dios, debemos de mantenernos fieles a Él y que nuestra fe no tambalee. En estos momentos debemos de dejar todo en sus manos, porque Dios tiene todo bajo control. Dice Jeremías capítulo 32, el profeta Jeremías capítulo 32, versos 17 y 18. Así. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, que haces misericordia en millares y vuelves la maldad de los padres en el seno de sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Una declaración tan grande de este hombre, profeta de nuestro Dios, que dice: no hay nada difícil para ti. Él tenía esa fe tan clara y segura que nuestro Dios lo podía hacer todo, que para nuestro Dios no había imposibles. Si alguno de ustedes en este momento tiene algún familiar enfermo en el lecho de la muerte, confiando en nuestro Dios, en este Dios de Israel, que por su grande misericordia también es nuestro Dios, Él lo puede sanar, Él lo puede ayudar.
Y así debemos de declararlo, como lo dice este profeta, que no hay cosa difícil para Él, que es todopoderoso. Solamente debemos de creer que lo puede hacer. Y nosotros que creemos, esto nos da fuerzas, esto nos da aliento, esto nos da paz, porque podemos confiar en alguien que lo va a hacer. No es un Dios hecho por hombres, no es una estatua, no es un Dios criado por pensamientos de hombres, sino, como lo dice, es ese Dios que crió los cielos y la tierra. Y con eso, pues no nos debe de quedar duda de qué tan grande es nuestro Dios. Podemos ver los cielos, se ven infinitos, y la tierra es inmensamente grande. Podemos ver rocas tan gigantes que cómo Dios las pudo crear y cómo Dios las puede mover. Con solamente ver eso, vemos que el poder de Dios no tiene límites. Y por eso es que digo que somos dichosos y bienaventurados, o sea, felices de que conocemos de esta gran verdad. Y aquellos que no lo conocen, búsquenlo, busquen a Dios, alléguense a Dios, y Él no les va a fallar. Como dice aquí mismo en Jeremías capítulo 32, verso 26 y 27. Así, y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Encubriráseme a mí alguna cosa? ¿Habrá algo oculto para nuestro Dios? Dios todo lo sabe. Dios conoce de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos padeciendo. Conoce nuestra situación mejor que nadie. Pero debemos de confiar en que nos puede ayudar. Debemos de dejarle todo en sus manos y no estresarnos, no desesperarnos, porque el hacerlo es como si no estuviéramos confiando en que lo puede hacer. ¿Y qué más milagros necesitamos ver para creer que Dios puede hacer el milagro? Que puede sanar a nuestro familiar, a nuestro ser querido. ¿Qué más milagros necesitamos ver? Vemos que en las Escrituras cómo Dios ayudó a su pueblo cuando salió de Egipto y lo cuidó en el desierto, haciendo maravillas que hasta hoy en día podemos recordar e incrementar nuestra fe al solo escucharlas. Así como dice el profeta Isaías, capítulo 40, verso 21 al verso 23. Preguntas de reflexión a cada uno de nosotros. Nos dice así en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 21 al verso 23. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Él torna en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Quién más puede hacer esto? ¿Acaso no hemos oído de Él? ¿Acaso no vemos sus maravillas? ¿Qué más necesitamos ver? Y nos dice el profeta de la grandeza de nuestro Dios, de cómo es Él, de que los moradores de la tierra somos como langostas. Él está cuidando lo que Él creó
y que los cielos los tiende como cortina y que Él gobierna sobre todas las cosas. Estas preguntas, cada uno de nosotros tiene la respuesta. ¿Lo sabemos? ¿Lo hemos creído así? ¿Que este Dios hizo todo lo que vemos? El cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Dice también aquí mismo en Isaías capítulo 40 del verso 28 al verso 31 estas hermosas palabras que dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual creó los términos de la tierra? No se trabaja ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes tendrán este hermoso poder sobrenatural, que no se cansarán, que tendrán alas como águilas? Aquellos que esperan en este Dios poderoso, el Dios de Israel, ese Dios que nos muestra su poder con todo lo que estamos viendo. A ese Dios podemos acudir y nos va a ayudar. A ese Dios podemos clamarle y nos va a escuchar, pero debemos de hacerlo ya. No esperar hasta que algún familiar se nos enferme y entonces buscarlo, o hasta que las cosas en nuestra vida se compliquen y entonces allegarnos a Él, sino en todo momento. Este día apartado por Él es un día muy especial para nosotros como iglesia, porque en este día nos conectamos un poco más con Él, porque entre semana hacemos oración, leemos la Biblia, pero en este día vemos su poder. En este día yo sé que podemos con certeza decir que en este día Dios nos da fuerzas, que sentimos, como dice esta parte de la Biblia, esas alas como águilas que nos dan fuerzas para continuar, para seguirnos levantando cada mañana con ánimo, con alegría, sabiendo que Él nos guía, que Él nos protege, que Él nos ayuda. Y por eso podemos decir todos, como dice el Salmo 121, este hermoso Salmo 121, que hay que leerlo día con día y hay que creerlo, porque Dios así es. Como dice este Salmo, con este Salmo vamos a ir terminando este tema, que aquellos que ya lo han leído, pues sabemos que es hermoso, y aquellos que no han leído este Salmo, es palabra de Dios, palabra que tiene poder, y dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada
desde ahora y para siempre. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más puede cuidar nuestra salida, nuestra entrada por siempre, por la eternidad? Ese Dios todopoderoso de Israel es el que nos puede ayudar. Aquí está la solución a nuestros problemas. Aquí está el sentido a la vida. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.